Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. El África subsahariana, es decir, el conjunto de países situados al sur del desierto del Sahara, fue ignorado por Occidente, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX se descubrió como una fuente inagotable de materias primas. También los misioneros dieron un avance importante en este siglo, creando sociedades misioneras especializadas en África. Uno de ellos fue Daniel Comboni, sacerdote italiano que ya en su primer viaje, a principios de 1858, experimentó las dificultades de la misión en este continente, pero descubrió también su vocación misionera y africana. Desde entonces, los misioneros combonianos dan su testimonio y su vida en 4 continentes, en países tan difíciles como China, Sudán o Eritrea. Tenemos hoy con nosotros al padre Ramón Eguiluz, misionero comboniano y provincial de la Congregación en España. Él ha estado en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana. Padre Ramón, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Padre, antes de empezar a hablar de su testimonio misionero, quería primero preguntarle por qué Daniel Comboni decide, en 1858, como hemos escuchado, ir a África. Cada uno de nosotros tiene una vocación, pero es una vocación que requiere un proceso, ¿no? Comboni, en un principio, pues llegó a sus manos un libro de los mártires del Japón y quiso ir al Japón. Pero posteriormente pues, llegó un tal Rilo, que vino desde África y les entusiasmó con la experiencia que él tuvo, y de ahí surgió pues, esa inquietud por parte de Daniel Comboni para irse definitivamente a África. Uno de los anhelos que tenía Daniel Comboni era que el mundo y también la Iglesia prestara más atención a los países de Centroáfrica. Creo que incluso Daniel Comboni, que además fue canonizado en el 2003 por la Iglesia, en 1877, en el Concilio Vaticano I, puso el tema sobre la mesa del interés, del entender más lo que es misionar África. ¿Por qué ese anhelo? ¿Por qué se desconocía? ¿Era realmente una falta de conocimiento o una falta de saber? Lo era y lo es, ese desconocimiento. Y si en aquel momento África no contaba, pues tampoco cuenta ahora. En aquel momento la Iglesia de algún modo miraba a África como la desconocida. Incluso había versiones donde teológicamente se hablaba que los africanos no tenían alma. Pero yo quisiera salvaguardar una cosa de nuestro fundador, ¿no? Que tuvo una gran intuición de salvar a África a través de los africanos. Fue todo un proceso en él mismo. Y entonces esta intuición que él tuvo se está realizando ahora. Incluso pues, en las iglesias locales, es decir, en el Congo todos los obispos son ya africanos. En nuestra congregación, allí donde estamos presentes en África, casi todos los provinciales son africanos, menos uno. Lo cual quiere decir que hay un fenómeno que mientras no esté esto en sus manos, pues es evidente que nosotros flojearemos, porque una cosa es que yo anuncie la buena noticia de Jesús, que a mí me ha impregnado, que a mí me ha acogido, a mí como europeo, en un contexto social, y que vaya a su encuentro y lo anuncie, a que otro de su misma etnia, de su misma nacionalidad, lo anuncie, ¿no? Y en segundo lugar, quisiera decirte también pues, que África, de algún modo, es un futuro, tiene un futuro muy grande. Y puede ser que no sea tanto sobre el plan económico, que tendría motivos para serlo, porque es muy rico en materias primas, en general en el subsuelo que tiene, ¿no? Pero también por esa humanidad que ellos tienen. Fíjate, yo he aprendido, y lo digo por todas las partes, yo he aprendido una expresión de ellos que es propia de la antropología bantú: saber estar con todos. Saber estar con todos. Con todos. Être avec. Padre, usted es misionero comboniano. ¿Cómo viene ese llamado de Jesús a dar su vida quizá por gente, como usted dice, tan desconocida como pueden ser los que estén viviendo ahora en este continente? La vocación es todo un proceso. Nació una chispa, pues allá por los 13 años,
después apareció con mayor nitidez a los 18 años. Y estando en África, pues para mí me revolucionó todo África. Y de aquí que mi vocación, pues de algún modo, surgió pues en ese proceso, ¿no? Pero si hay una cosa que en el fondo o en el trasfondo de mi vida aparece con nitidez, es el ser misionero. No sabría qué ponerle qué etiquetas en un principio, pero si ahora usted me permite que lo diga con la experiencia que tengo, yo diría que el misionero es aquel que sale al encuentro de los demás, aquel que de algún modo es consciente que toda persona es rica en sí y que el encuentro entre unos y otros pues enriquece a todos, ¿no? Pero concretamente en mi caso como misionero yo voy a anunciar una buena nueva, que es la de Jesús, la de un hombre que era hijo de Dios y que nos dio a conocer pues el rostro de Dios, ¿no? Un rostro misericordioso, un rostro cercano, un rostro pues, lleno de cariño hacia todos los hombres, ¿no? Hacia todos, no excluye a nadie. Luego hablaremos más en detalle de la República Centroafricana, que es donde usted más ha estado y donde realmente su corazón... Mi primer amor. Su primer amor, exactamente. Pero hablando un poquito del Congo, donde estuvo haciendo una labor de formación, quizá primero, algunas veces en este programa nos han dicho algunos de nuestros invitados que la República Democrática del Congo es uno de los países que más ha sufrido, sino el que más ha sufrido en África, por todo lo que fue la colonización y por lo que ha sido después. ¿Comparte esta opinión habiendo estado en este país? África es un continente enorme y yo desconozco lo que cuando yo estaba en ese país, pues lo que sucedía en otros países, ¿no? Pero lo que yo sé, lo que yo conozco de este país, es un país sumamente rico, y hace que sea un país donde todos, en fin, las empresas, las multinacionales recurran a ese país pues para sacar lo mejor de ese país pues para ellos, ¿no? Y entonces esto crea un malestar, crea tensiones y aparecen las guerras. Entonces, el Congo es un país que aún, yo creo que desde su existencia hay más o menos guerras, si no en el sur o en el norte, pero siempre allí donde hay riquezas. Es un país dañado por la guerra. Es un país dañado, pues yo diría que su desgracia es que sea muy rico. O sea, tiene un subsuelo tan rico que en el fondo pues eso es lo que causa tanto malestar y tanta guerra, ¿no? Claro, el otro día alguien nos decía, creo que, no sé si era el Togo, decía, gracias a Dios, y es una tristeza decirlo, no tenemos nada, con lo cual tenemos mucha paz. Pues creo que se puede afirmar eso, pero vuelvo a repetir, yo mitigo mucho ciertas afirmaciones por aquello que yo no conozco todo el África, conozco más o menos el África francófona, ¿no? Pero de ahí afirmar ciertas cosas, pues me cuesta afirmarlas, por ser prudente y al mismo tiempo por respeto a los mismos africanos. La República Democrática del Congo cuenta con 74 millones de habitantes, es un país muy grande en África, o sea, bastante grande, y más del 50% se declara católico, es un país donde el número de católicos es muy grande. ¿Dónde tienen los misioneros combonianos? Tienen varias misiones allí, ¿no? Sí, prácticamente es desde el centro de la capital hacia el norte. Sí, hay países o ciudades como Kisangani y Siro, que son las dos más importantes del norte, y luego pues tienen otros pueblos, ¿no? Pero sobre todo Kinshasa, Kisangani, la parte del norte de Isiro, pero que tiene otros pueblos, otras ciudades. Que dependen de la misión. Exactamente. Yo mis primeros 6 años estuve en Isiro, hasta que se declaró una guerra pues, debido a que Kabila estaba entrando pues, por la parte norte y bajaba al sur para hacerse con el poder. Que estaba Kabila es el presidente actual. Que estaba en manos de Mobutu. Entonces yo estaba allá y luego, pues, debido a esa guerra, pues, tuvimos que bajar a la capital, pues gracias a las embajadas que tuvieron que venir a nuestro encuentro para bajarnos y sacarnos de aquí la situación. O sea que ha vivido situaciones de peligro en Congo. Bueno, son situaciones que quieras o no, uno no se imagina nunca, ¿no? Pero dio la casualidad que fue así. Y lo bonito es que ahí es donde Dios nos habla de manera siempre asombrosa, ¿no? Nosotros no esperábamos que fuese una cosa tan cruel, sobre todo para el mundo femenino, para el mundo de la mujer, por las violaciones que toda guerra conlleva, y en todas las partes del mundo, no solamente hay, sino por el hecho de que
estando allá, pues una tribu, más que una tribu, fueron los ancestros del África, que son los pigmeos, los que nos acogieron en su hábitat, un hábitat muy particular, que es la misma selva, y nos ofrecieron lo mejor de su selva. Los soldados, los militares, los de Mobutu, sabían que estábamos allá, pero ellos los temían a ellos por el hecho de que las armas que ellos empleaban eran los arcos y las flechas, pero envenenadas. Claro. Y entonces esa porción de veneno difiere si es para una persona humana o para un animal, porque ellos viven de la caza, son los mejores cazadores del mundo, a través de esos medios, pues si queréis tú, ancestrales, tradicionales, ¿no? Cuando usted nos cuenta que tuvieron, plural, usted y los que estaban en el... Éramos entre religiosas y religiosos unas 30 personas. Y fueron atacados, dijéramos, por Kabila, a su paso hacia la capital. Es decir, el hecho fue el siguiente, ¿no? De que cuando ellos llegaron nos dijeron que por favor les diéramos a comer y que si les diéramos a comer, pues que no habría ningún problema. Pero el hecho es que se quedaron 10 días y nosotros ya no teníamos comida para ellos. Motivo por el cual el 25 de diciembre a las 4 de la tarde, pues asaltaron todas las comunidades, pero sobre todo iban en busca del mundo femenino, sin distinción alguna de secular o religiosa, laica o religiosa, ¿no? El día de Navidad, además. El día de Navidad. Y estos salieron en estampida, dijéramos, como pudieron. No, nosotros estábamos muy atentos, estábamos un poco lejanos, a 5 kilómetros más o menos de Isiro, ¿no? Y dio la casualidad que nosotros estábamos rodeados de dos congregaciones religiosas, una congolesa y otra española. Y entonces, pues de algún modo estábamos todos muy atentos y nos comunicábamos lo que podíamos hacer durante el día, de manera que supiéramos dónde estábamos cada uno, ¿no? El hecho es que, como estábamos en paz, pues las dominicas de Granada, que son la congregación de española, pues fueron al hospital que tenían para ver a sus enfermos. Y las otras dominicas, que eran de Canarias, pues fueron a ver a su casa. Y en esa situación, pues apareció el golpeo, apareció pues, el asalto, sí. El asalto. Pero el asalto fue sobre todo en nuestra casa de Isiro. Y claro, pues allí todos teníamos como referencia, ¿no? Y el hecho es que las religiosas dominicas de Granada fueron allá y allí se encontraron con que las cogieron. Pero gracias a unos amigos, porque ellos no hay duda de que eran religiosas muy por la labor que hacían. Por la labor que hacían, ¿no? Entonces, pues no sé cómo hicieron que la responsable, juntamente con otra que estaban en esos momentos visitando el hospital y fueron a nuestra casa de Isiro, pues vinieron y llegaron allí donde estábamos nosotros. Entonces todos acudimos a los pigmeos para que nos cuidaran allá. Hubo cosas muy duras. Muy duras. Violaciones, todo. Sí, creo que el sufrimiento de la mujer en Congo, he escuchado también, ha traído un trauma muy fuerte también, ¿no? De tal manera que, en fin, las mismas comunidades tuvieron que ir todas a dejarse ayudar por una persona competente, un psicólogo, ¿no? Porque les echaban tiros bajo los pies. Y lo mismo sucedió pues con algunas otras, pero en fin, no sé si este es el momento para hablar de estas cosas, son delicadas. Sí. Será mejor que esto, pues que encomendemos también a estas personas para que de alguna manera puedan, esa violencia que han experimentado no les deje tantas secuelas. Sí. Generalmente, yo creo que es una afirmación que esto es pues, sincera en todas las partes, es que es objetiva en todas las guerras, la mujer es el primer peligro que existe en una guerra, porque todos van en busca de ella, no distinguen de ninguna condición. Vamos a cambiar un poquito de tema, aunque me parece que es importante saber, sobre todo para que nos demos cuenta de la fragilidad y del apoyo que necesita la mujer en África a todos los niveles, no solamente en una guerra, sino en general. Pero vamos a hablar de la formación, porque usted estuvo en Congo cuidándose de la formación del noviciado, como ha dicho.
Muchas veces me parece a mí, en todas las entrevistas que hemos hecho y por lo que leo también, la educación es clave, y no solamente la educación, dijéramos, normal, sino también la educación religiosa y de los sacerdotes. ¿Qué significa para usted tener a cargo, dijéramos, la formación de esas personas que después van a ser también formadores, pastores, gente que va a acompañar a sus pueblos en situaciones además no solamente difíciles por una guerra, también difíciles por falta de medios, por todo lo que es ser misionero o ser sacerdote hoy en día, en cualquier parte del mundo, casi voy a decir? Antes de que llegara ya a África, ya tenía 12 años de haber estado en casos de formación, ¿no? O sea que no me pilló como algo desconocido. Lo que pasa que era un noviciado, y un noviciado con jóvenes de 6 nacionalidades diferentes, ¿no? Yo distingo en el mundo de la formación pues 2 verbos que son muy importantes. No es lo mismo formar que educar, pero ateniéndonos un poco a la etimología, ¿no? Formar es dar forma a algo exterior y educar es sacar, educer es sacar lo mejor que uno tiene dentro de sí, que como sabes a todos nos cuesta mucho saber quiénes somos en definitiva, ¿no? Pero ese es nuestro misterio y al mismo tiempo nuestra riqueza, ¿no? Y dar con ese filón es lo fundamental. Entonces, en el campo de la formación, pues eso es algo que como somos de culturas diferentes, pues eso es un camino un poco en no saber dónde estás, ¿no? Y eso requiere tiempo y al mismo tiempo eso supone pues estar cerca, escuchar, acoger, sabiendo que todos tenemos nuestras verdades, nuestras pequeñeces y nuestras heridas, todos. Vamos a cambiar un poquito el panorama, vamos a pasar ahora a su primer amor, a la República Centroafricana, un país bastante diferente a Congo, por lo menos por las condiciones exteriores. Un país mucho más pequeño, la población es muchísimo más pequeña, creo que son 4 millones y pico, el otro estamos hablando de 74 millones, aunque las comparaciones son odiosas, pero de todas maneras antiguamente además estaban juntos, con lo cual, ¿cómo usted hablaría ahora, o sea, cómo nos describiría la República Centroafricana? Yo creo que hay que ir un poco a la historia, ¿no? Porque la República Centroafricana, si no, no se comprende bien. La República Centroafricana está constituida por personas que huían de la esclavitud. Y el tema de la identidad pues, está bajo una gran interrogación. Lo cual hace que sea una nación que humanamente pues no tiene la manifestación rica que tienen otros países, ¿no? Todo eso hay que descubrirlo, precisamente porque el blanco, esclavitud, el mundo árabe, pues quieras o no, eran su peligro, ¿no? Eran su posible, pues no sé, mal, ¿no? Esto que hay que explicarlo, ¿no? Porque venían como racias, ¿no? Venían como del norte de África, bajaban a recoger esclavos para venderlos. Exactamente. Y normalmente eran de religión islámica. Eran Sí. Y entonces, pues no hay duda que desde un punto de vista humano, pues, la República Centroafricana pues, también es pobre. Pero no es porque en sí son pobres, sino precisamente por todo lo que han vivido, han sufrido y consecuentemente pues, lo que eso implica, ¿no? El poder rehacerse de manera que a un cierto momento pues, alcancen eso que todos necesitamos pues, para poder hacer un camino en todos los campos de la vida, ¿no? ¿Con falta de identidad quizás se puede decir? Identidad nacional propia, sí. Sí, también es eso. De hecho, pues, los múltiples golpes de Estado pues hay unos intereses que nada tienen que ver con la riqueza del país. Tendríamos que salvaguardar un elemento muy importante, porque el primer presidente, que por cierto fue un sacerdote, tuvo una idea genial. El gran dilema de muchas veces de África, que no es una pobreza, sino es una gran riqueza, son las múltiples lenguas que hay, ¿no? Y entonces este señor, pues, el presidente Barthélemy Boganda, tuvo una intuición muy grande, que recurrió a la tribu, a la etnia más pequeña, el Sango, para hacer de ese pueblo la lengua nacional. Y nosotros tenemos una lengua nacional solamente, que nos permite andar por todas las partes de Centroáfrica, cosa que en otros países no lo puedes hacer, porque si pasas de una región a otra ya tienes otra lengua. Y te tienes que servir de una lengua pues extranjera, como en nuestro caso es el francés, pues para poder comprenderte. En cambio, en Centroáfrica tú tienes el Sango, tú puedes ir por todas las partes para poder hablar con él. La lengua es fundamental para poder entrar en lo profundo, en el alma de la persona.
y más en estas circunstancias cuando yo soy un extranjero, yo soy una persona que para que me identifiquen poco a poco pues tienen que estar mucho tiempo, porque yo soy siempre blanco, siempre he sido una persona invasora. Entonces, para que me hagan una diferencia entre unos y otros, que no quiere decir que todos los blancos son invasores, pero en fin, ellos en su inconsciente pues viven esa realidad, ¿no? Claro. Cuestión de tiempo, ¿no? Pero también cuestión de actitud. No venimos a dar lecciones, venimos a escuchar y venimos a anunciar algo que es fundamental, alguien que es liberador para ellos y para nosotros, ¿no? El Evangelio no es una cosa que ya se ha dicho todo de él, ¿no? No, cada día pues, sacas novedades en ese contraste con las personas, con las culturas, que es una riqueza enorme, ¿no? De aquí que aquella persona que está en África se encuentra enganchado, ¿no? Y yo comprendo pues, que mi vida es África. Hace unos programas alguien nos explicó lo que era para él impresionante. Él es un periodista, con lo cual no es que sea misionero, pero el descubrir que en África realmente el mensaje de Cristo, es lo que estaba diciendo justo usted ahora, es liberador. Entonces la gente, para ellos, celebran esa alegría de la fe, que a veces nosotros en nuestros países hemos olvidado. Si recogemos la buena noticia que contiene el Evangelio, o sea, que nos ofrece la palabra de Dios, pues no hay duda de que es liberador, pues totalmente, ¿no? O liberadora, Y me explico. Es decir, la gente de algún modo tiene necesidad de algo, que sea aquí, que sea allá, que sea en cualquier parte del mundo. Es verdad que nosotros aquí hemos dado una respuesta donde ya esa necesidad no la sentimos ni la queremos, ¿no? La necesidad de Dios. Pero en África sí, en África es un mundo muy religioso y de algún modo pues ellos viven de Dios y para Dios. Es verdad que Jesús nos da un rostro tan humano, tan cercano, tan atento al ser humano como tal, en su situación social, política, religiosa, que eso es tremendamente liberador y hace que pues, estas personas, si les das a conocer ese Jesús, pues vengan pues, con ese deseo de decir, yo también quiero ser libre en la vida, yo también quiero ser una persona pues, que viva dignamente, ¿no? Yo creo que esto es un derecho de todos los seres humanos, ¿no? Del vivir dignamente, ¿no? Pues Jesús, pues eso es lo que nos ofrece a todos, ¿no? El que podamos vivir con dignidad, pero todos, ¿no? Sin distinción alguna. Y esto creo que es una labor no solamente de misioneros, sino de todas las instituciones sociales y políticas. Es decir, que tengamos un sistema que excluye a personas, pues esto es lo que nosotros tenemos de algún modo que denunciar, ¿no? ¿A qué sirve esta denuncia? Pues muy poco, pero al menos que poco a poco se cree una sensibilidad de manera que todos comprendamos que todo ser humano tiene derecho a vivir y encima dignamente. Hemos hablado al principio que Daniel Comboni, uno de sus anhelos era que el Centro África estuviera más presente en la Iglesia y en Europa en aquella época, pero hoy en día, por lo menos la República Centroafricana sigue siendo, pienso, el gran ignorado. Es verdad que el Papa Francisco estuvo de viaje y por eso apareció en noviembre del 2015. Vamos, que de vez en cuando aparece, pero sigue siendo un país muy ignorado y mucha gente creo que sigue desconociendo el hecho de que hay un país en el corazón de África que se llama la República Centroafricana. ¿Por qué le parece a usted que es tan difícil acordarse de este país? Pues porque tal vez, por las razones que te he dado anteriormente, porque es un país que no tiene salida, y quieras o no, no se puede explotar como se puede explotar otros países, y al mismo tiempo porque Francia ha hecho que ese país se ha ignorado, en el sentido de que... Francia porque era la colonia de la que dependía, ¿no? Exactamente, lo protegía, de tal manera pues, que nadie sabía si era un país rico o no era un país rico, si había intereses o no había intereses, o si en el fondo era porque no valía nada, ¿no? La República Centroafricana, ya por el hecho de que está habitada por 4 millones de habitantes, que por cierto son pocos, pues no hay duda que es muy importante. Y de ahí la necesidad de que tengamos que nosotros mismos hacerla conocer. Curiosamente, el Papa, dado que se habló de él, dejó al lado todos los consejos políticos que hubo en aquel momento, sobre todo de Francia, en el que le aconsejaba al Papa, por favor no vaya que la seguridad no está garantizada, él se presentó allá. Y fue un momento de una alegría tal, no solamente para los cristianos,
sino para los musulmanes, que fue un evento históricamente único. La última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Así como hay misioneros, por ejemplo, la República Centroafricana es un país que también está últimamente sufriendo violencia, Chad, el Congo, hay gente que no quiere ir a estos sitios porque es demasiado para ellos. Y usted, yo sé que no está deseando otra cosa que volver a África. Su tiempo aquí como provincial está acabando y pronto va a ir de regresar a las misiones. ¿De dónde saca la fuerza o el ánimo para eso, dejar aquí las comodidades que se pueden tener en Europa e ir a la aventura desconocida que puede traer también muchos peligros consigo y normalmente los trae? Te lo voy a decir de una manera muy sencilla, ¿no? Es decir, una vocación es una vocación para siempre. Entonces, yo he estado aquí 8 años y en estos momentos pues me iré al Chad, que es una nación que yo no he escogido, pero en fin, entre nosotros tenemos eso que se llama vida consagrada y hay unos votos que hacen que nosotros pues digamos sí aquello que nos dicen, porque hay urgencias, hay situaciones particulares y yo he dado ese sí. Y ese sí que tiene un peso, pero que es ni más ni menos de la carga, de la novedad que supone para mí Jesucristo, ¿no? Sinceramente, me va a costar pues dejar a mi familia, eso es normal, pero también es verdad que voy con mucha ilusión. ¿Por qué? Pues no sabría explicarte, fíjate, no me gusta explicar a la gente cosas que no sé cómo explicarlas, lo que sí sé que Dios está por ahí. Pues entonces vamos a encomendarle y a viajar con usted a Chad, ¿no? Yo invito a todos los telespectadores a que vamos a acompañarle con nuestros rezos, con nuestras intenciones a su misión a Chad. E iré a otro noviciado. A otro noviciado en la formación. Exactamente. Gracias, Padre Ramón, por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber estado aquí hoy en nuestro programa Donde Dios Llora. Si desean saber más sobre la situación en la República Democrática Africana, más sobre la labor de los misioneros combonianos, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.